lo más profundo de los océanos, donde la luz del sol jamás ha penetrado y la presión convierte en polvo cualquier cuerpo no adaptado, duerme una entidad antigua, una presencia cuyo recuerdo ha contaminado los sueños de civilizaciones enteras. El padre Dagón, señor de los profundos, deidad del abismo, figura central de un culto ancestral que se remonta más allá de toda historia escrita. Su nombre resuena como un eco en las fosas oceánicas. Su aliento es la corriente que arrastra naufragios, y su voluntad se manifiesta en el susurro de las olas. Dagón no es simplemente una criatura, es un arquetipo del horror primigenio, una entidad cuya naturaleza se encuentra más allá de las categorías humanas de bien o mal. Es la negación de la humanidad, la inversión de todo lo que se considera familiar y seguro. El abismo, en su estado puro, personificado. Para comprender a Dagón no basta con describirlo. Hay que sentir su presencia, intuir su peso mitológico, respirar la humedad antigua de sus dominios. La primera mención concreta de Dagón en la literatura de horror cósmico aparece en el cuento homónimo de H.P. Lovecraft, escrito en 1917. En ese breve pero potente relato, un oficial de la Marina naufraga y acaba encontrándose con una gigantesca criatura que emerge del océano, inspirando un terror que le marcará de por vida. No se da una descripción extensa, solo se deja entrever que lo que ha visto va más allá de cualquier entendimiento humano. Esa es la esencia de Dagón. No necesita mostrarse completamente. Su poder está en lo que sugiere, no en lo que revela. Con el paso de los años, otros escritores del círculo de Lovecraft, como August Derleth, expandieron el mito. Dagón pasó de ser una criatura aislada a convertirse en la figura central de una raza anfibia conocida como los Profundos. Estos seres viven en ciudades submarinas colosales, hechas de piedra negra, talladas con símbolos que desafían toda lógica geométrica. Yandley es una de estas ciudades, un núcleo de actividad profana, santuario y trampa, donde Dagón y su consorte, Madre Hidra, gobiernan con autoridad absoluta. Los Profundos no son meros monstruos, representan una forma de evolución paralela. Son la prueba de que la vida no necesita seguir el camino humano para desarrollarse. Tienen su propia historia, su propia biología, su cultura milenaria, y su religión centrada en la adoración de Dagón ha contaminado a la humanidad más de una vez. Desde la costa de Innsmouth hasta las islas perdidas del Pacífico, comunidades enteras han caído en la influencia de este culto abismal, realizando pactos, ofreciendo sacrificios y dejando que sus hijos se transformen lentamente en híbridos que algún día abandonarán la tierra firme. El culto a Dagón no es un culto de esperanza, sino de retorno. Sus seguidores no buscan el paraíso, sino regresar al mar, fundirse con sus ancestros acuáticos, renunciar a su humanidad y convertirse en parte del reino abisal. Para muchos de ellos, esto no es una pérdida, sino una trascendencia. La inmortalidad, la sabiduría de los profundos, la unión con Dagón, son metas deseadas. El dolor, la mutación, el rechazo social, son solo el precio a pagar por esta metamorfosis. Dagón representa también un arquetipo arcaico que resuena en los mitos humanos desde la antigüedad. Algunas teorías vinculan su nombre con el dios semítico Dagan, adorado por los filisteos, que en algunas interpretaciones aparece como una figura mitad hombre, mitad pez. Pero en el universo Lovecraftiano, estas coincidencias no son meras casualidades, son vestigios, huellas deformadas de una verdad enterrada. Las antiguas culturas no adoraban a falsos dioses, sino que intentaban racionalizar el contacto con entidades como Dagón. La figura del padre Dagón no solo es una criatura del mar, es una fuerza simbólica que habla del miedo a lo extraño, a la degeneración, a la pérdida de la identidad. Lovecraft, con su recurrente obsesión por lo genético y lo degenerado, utilizó a Dagón y a los Profundos como una alegoría de esos temores. El mestizaje en sus historias no es solo mezcla de razas, sino colisión de naturalezas ontológicas. La unión entre humanos y profundos no es solo impura, es antinatural, una violación del orden racional del mundo. Pero desde otra perspectiva, puede interpretarse también como una crítica a la arrogancia humana. En el universo de Lovecraft, el ser humano es insignificante. Creerse el centro del cosmos es un error fatal. Dagón representa esa verdad que la humanidad se niega a aceptar.
que hay formas de vida más antiguas, más poderosas, más sabias y completamente indiferentes a nuestro destino. Cuando se piensa en Dagón, no se piensa en un enemigo. Se piensa en una fuerza de la naturaleza, como un volcán, un maremoto o una tormenta cósmica. No odia, no juzga, solo existe. Y su existencia es incompatible con la nuestra. Los templos dedicados a Dagón se hallan en lo más profundo de los mares, donde ninguna expedición humana ha llegado jamás. En esos espacios, el tiempo no transcurre de la misma manera. Las leyes físicas se distorsionan, el lenguaje pierde sentido y la conciencia humana se disuelve. Algunos cultistas afirman haber tenido visiones de Dagón en sueños, llamados psíquicos desde las profundidades. Otros aseguran haber oído su voz entre el rugido de las olas o el crujido de los glaciares submarinos. Para los escépticos son alucinaciones. Para los creyentes son revelaciones. A lo largo de la historia del horror moderno, Dagón ha sido reinterpretado, rediseñado, pero siempre permanece como una presencia colosal, un titán dormido. Desde películas hasta videojuegos, su silueta es reconocible, una mezcla de pez abisal, anfibio prehistórico y deidad alienígena. Su culto ha inspirado desde rituales en novelas hasta mecánicas en juegos de rol como La llamada de Cthulhu, donde los jugadores descubren lentamente la horrible verdad detrás de la tranquila fachada de pueblos costeros. La imagen de Dagón, emergiendo del mar en una noche sin luna, rodeado por sus hijos deformes, es un símbolo potente. Habla de un terror que no se puede combatir con armas ni tecnología. Habla del terror existencial, del que nace de saberse insignificante, vulnerable y temporal en un universo sin propósito. El mar, en la cosmovisión de los mitos de Cthulhu, no es solo una masa de agua, es un velo, una frontera entre lo conocido y lo desconocido, y Dagón es su guardián, aquellos que intentan cruzar ese velo, que buscan respuestas entre las ruinas sumergidas, muchas veces descubren verdades que no están preparados para aceptar, verdades que corroen la mente y destrozan el alma. Dagón no duerme eternamente, solo espera. Cuando los astros se alineen, cuando el llamado se haga escuchar desde las profundidades, él se alzará, no como enemigo de la humanidad, sino como testigo de su final, porque el ciclo debe completarse. Lo que vino del mar, al mar debe regresar. Y entonces, en el instante en que la superficie del océano se parta y emerjan las ciudades sumergidas, cuando las estrellas marquen el despertar de los antiguos, se sabrá que Dagón ha regresado, y con él, el fin de toda certeza humana.